Bueno, bienvenidos entonces a la parte práctica o a la primera parte práctica de tablas dinámicas. Algo bastante importante, aquí vamos a ver los elementos básicos de tablas dinámicas, como cómo graficar, cómo cambiar las operaciones, cómo colocar los formatos en pesos, etcétera, segmentación de datos que nos ayudan para en este caso, el uso de filtros, ¿ya? Y cambiar las operaciones dentro de una tabla dinámica. ¿Ya? Esos son los elementos básicos que nosotros debemos conocer a la hora de utilizar tablas dinámicas. Luego vienen los otros elementos que son, por ejemplo, mostrar los valores en porcentajes. También, por ejemplo, insertar campos calculados. También tenemos una serie de otras filtros de informe, etcétera, graficar a pantalla completa. O sea, tenemos una serie de otros elementos que también podemos hacer con tablas dinámicas y que eso lo vamos a agregar en la clase de mañana. O sea, hoy vamos a ver todo lo esencial que uno necesita saber a la hora de utilizar tablas dinámicas, y en la clase de mañana vamos a ver ya los elementos más avanzados, por decirlo de alguna manera. Entonces, para comenzar, lo primero que tenemos que tener claro es que para poder hacer una tabla dinámica, nosotros necesitamos tener una tabla estática. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo esta tabla estática que contiene país, ciudad, sucursal, producto, marcas, unidades vendidas, total de costos y total de ventas. Todos esos elementos corresponden a elementos de mi tabla estática. Unidades vendidas, total costo y total ventas son elementos que podríamos utilizar como valores calculables, pero país, ciudad, sucursal, producto y marca son los elementos de texto que irían en columnas o en filas dentro de una tabla dinámica. Algo importante, en la clase de hoy va a haber un PDF sobre tablas dinámicas. Ahí también se encuentra el detalle paso a paso de hacer cada una de las cosas que vamos a ver hoy. Para esta parte que es tablas dinámicas, yo les recomiendo a lo mejor, si es posible, ver el video en una tablet o en su celular y en el computador ir haciendo a la vez lo que vamos aprendiendo. Creo que resulta un poquito más fácil hacerlo de esa manera, o si están en el computador, ven la parte del video, colocan pausa y luego hacen la actividad, y así van continuando con el resto de las actividades que vamos a ir realizando en este video. Vamos a comenzar entonces. Acá nosotros tenemos una tabla estática. ¿Cómo hacemos una tabla dinámica? El paso número 1 es posicionarme, o sea, hacer un clic en cualquiera de las celdas, pero dentro de la tabla. O sea, no puedo hacer clic acá, 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 porque ahí me encuentro fuera de la tabla dinámica. Lo que yo necesito es hacer clic para posicionarme dentro de ella. Luego de eso, me voy al menú arriba que dice insertar, ¿cierto? Que tenemos inicio, insertar, dibujar, disposición de página y así una serie de menús. Bueno, el segundo menú dice insertar. Y la primera opción del menú insertar, si se dan cuenta, dice tabla dinámica. Y esa es la herramienta para crear tablas dinámicas. Entonces, paso número 1, me posiciono dentro de la tabla. Paso número 2, me voy al menú insertar y selecciono la opción que dice tabla dinámica. Cuando lo hacemos, les va a aparecer este menú en el que me dice seleccionar una tabla o rango. Y si se dan cuenta, Excel de manera automática ya seleccionó todo el rango de la tabla. ¿Qué quiere decir eso? Que hizo la selección por ustedes. Si es que yo me hubiese posicionado fuera de la tabla y hubiera presionado tabla dinámica, esto me aparece en blanco y yo hubiese tenido que seleccionar de manera manual toda la tabla, ¿ya? Es por eso que es importante posicionarse primero dentro de la tabla y luego ir a insertar tabla dinámica. Luego de eso tenemos usar un origen de datos externo. Eso es para conectarlo con una tabla de una base de datos externas, como podría ser con Microsoft Access, por ejemplo. Pero en este caso no la utilizamos porque nuestra base de datos se encuentra dentro del mismo archivo de Excel. Y luego dice seleccione dónde desea ubicar la tabla dinámica. El 90% de los casos nosotros seleccionamos la opción que dice hoja de cálculo nueva. ¿Qué es lo que va a hacer Excel? Excel va a crear una nueva hoja y en esa hoja va a hacer el ejercicio. ¿Qué es lo que voy a hacer yo?
voy a colocar hoja de cálculo existente. ¿Por qué? Porque quiero que esta tabla se haga acá, en esta pestañita que dice tabla de ejemplo. Entonces hago clic acá en tabla de ejemplo y me posiciono, por ejemplo, la celda A5. Es importante seleccionar la celda, o sea, la hoja, y seleccionar la celda donde yo quiero que comience la tabla dinámica. Porque si yo no coloco la celda, Excel dice, bueno, quiere la hoja tabla de ejemplo, pero ¿en qué parte de la tabla quiere que vaya la tabla? O sea, ¿en qué parte de la hoja quiere que vaya la tabla dinámica? Entonces es importante seleccionar la hoja y seleccionar, en este caso, la celda en la cual yo quiero que comience mi tabla dinámica. Luego de eso, presionamos a aceptar. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que sucede es que en ese momento, si se dan cuenta, aquí es el lugar donde se va a armar mi tabla dinámica. Cuando nosotros hacemos la tabla dinámica, nos vamos a dar cuenta que nos vamos a encontrar acá, en el lado izquierdo, es el lugar donde se va a armar la tabla dinámica. Y en el extremo derecho es el lugar donde están, por decirlo de alguna forma, derecho de acuerdo a la forma que yo estoy mirando la pantalla. En este lugar se va a encontrar, por decirlo, mi lista de ingredientes, en donde yo lo que voy a hacer es arrastrar todos los elementos para armar mi tabla dinámica. ¿Se acuerdan que en la parte teórica yo les dije que existían columnas, filas y valores? Y si se dan cuenta, acá están columnas, filas y valores. Además hay un elemento que dice filtros, el cual no vamos a ver en esta clase. Sí vamos a verlo en la segunda parte de tablas dinámicas. Pero para poder armar una tabla dinámica yo necesito columnas, filas y valores. Y en la parte de arriba les van a aparecer todos los campos: país, ciudad, sucursal, producto, marca, unidades vendidas, total costos, total ventas. O sea, todos los elementos que forman mi tabla estática. Si yo vuelvo a mi tabla estática, ven que tengo país, ciudad, sucursal, producto, marca, unidades vendidas, total costos y total ventas. Entonces, si yo vengo para acá, ahí tengo todos esos elementos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar a armar mi tabla. Y lo primero que tengo que hacer es arrastrar los elementos a columnas, filas y valores. Entonces, por ejemplo, en columnas, ¿se acuerdan que yo les había dicho que colocáramos un elemento y en filas podíamos colocar 1, 2, 3, cuantos quisiéramos? Así que en columnas, porque a mí se me ocurrió, vamos a colocar producto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo el producto y arrastro sin soltar. O sea, hago clic en producto y no suelto el botón del mouse, lo mantengo presionado. Y al moverme, ven, ahí sale el espíritu de columnas, ven que ahí se está apareciendo, y simplemente yo hago suelto y ahora en columnas aparece el producto. ¿Cuáles son los productos que nosotros tenemos? Zapatillas y zapatos. Si yo voy a la tabla estática, ¿cuáles son productos? Zapatos, zapatillas. No hay otro producto. O sea, lo que va a hacer la tabla dinámica selecciona los valores únicos de cada una de las columnas que estamos seleccionando. Y en filas vamos a colocar país y ciudad. Entonces yo tomo país, hago clic sin soltar y avanza el espíritu del país y llego hasta filas y suelto el botón del mouse. Y ahí tenemos los países que correspondería a Argentina, Brasil, Chile y España. Pero yo dije que además quería las ciudades. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago clic sin soltar en ciudad, nuevamente va el espíritu de la ciudad y bajamos hasta justo debajo de país. ¿Qué es lo que aparece? País, por ejemplo, Argentina, y me aparecen las ciudades. Brasil con sus ciudades, Chile con sus ciudades, España con sus ciudades. Acá, si yo voy a colocar más de un elemento y son cosas como país, ciudad, sucursal, debo colocarlos en el orden lógico. O sea, primero país, después ciudad y después sucursal. De lo más general a lo más específico. ¿Ya? Eso es súper importante. Y luego tenemos los valores. Y en los valores, por ejemplo, yo quiero saber el total de ventas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo el total ventas, hago clic sin soltar y arrastro y suelto. Y al soltar, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente Excel me hace la tabla dinámica. Y si vemos, por ejemplo, sé los totales que vendí en Argentina, con sus divisiones en Buenos Aires y Mendoza, cuánto vendí en Brasil, con Brasilia y Río de Janeiro,
¿cierto? En zapatillas, lo mismo con zapatos y tenemos los totales generales. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la tabla dinámica? Automáticamente me va a calcular todos los resultados. Ahora, ¿qué operación está haciendo la tabla dinámica? Siempre por defecto va a ser suma. ¿Cómo yo sé que es suma? Si nos damos cuenta, miren, voy a agrandar esto un poquito más. Acá dice suma de total ventas. O sea, lo que me está diciendo es que la operación que está realizando acá es el total de las ventas. Y acá en valores ven que dice suma de total ventas. O sea, la operación que está desarrollando en este caso son las ventas, pero lo que está haciendo es el total, en este caso sumando. ¿Ya? Otro de los aspectos importantes, este menú, que es el menú que me muestra todas las herramientas para trabajar con mi tabla dinámica, cuando yo estoy posicionado dentro de la tabla, ven, en cualquier lugar este menú aparece, pero si yo hago clic fuera, desaparece, ¿ok? O sea, está, no está, está, no está, está, no está. O sea, eso es súper importante porque en muchas ocasiones me dicen, profesor, se me desapareció el menú, ¿qué hice? Bueno, lo que hizo fue que hizo clic fuera de la tabla. Y al hacer clic fuera de la tabla, ¿qué es lo que pasa? Desaparece el menú. Pero una vez que yo hago clic dentro, vuelve a aparecer. ¿Ya? Ahora, ese no es el único menú que aparece y desaparece. Si yo hago clic fuera, acá mi Excel termina en vista. El de ustedes puede terminar en programador o en cualquier otro menú, va a depender de qué versión de Excel tengan, etc. Pero si yo hago clic dentro de la tabla, miren, me aparece ahora acá otro menú que si ustedes tienen Excel 2010 hacia atrás, va a decir herramientas de tabla dinámica. Y les va a aparecer dos opciones, uno opciones y diseño. ¿Ya? Si tienen de Excel 2003 en adelante, les va a aparecer analizar tabla dinámica y diseño, que es lo mismo. Pero este menú aparece y desaparece cuando nosotros estamos dentro. Si yo estoy dentro, analizar tabla dinámica, diseño. Hago clic fuera y ven, esos menús desaparecieron. Ahí no hay nada. Hago clic, vuelven a aparecer. Hago clic afuera, desaparecen. ¿Ya? Y estos menús son importantes porque nos van a permitir hacer una serie de cosas que vamos a tener que realizar dentro de nuestra tabla dinámica. Entonces es por eso que es importante tener claro ese detalle. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente lo que tenemos dentro del uso de las tablas dinámicas, el uso más básico. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Bueno, por defecto, cierto que la operación que aquí me dice es suma del total de ventas. Hay ocasiones en las que yo no quiero que me muestre la suma de las ventas. Yo quiero que me muestre, por ejemplo, el promedio de las ventas. Si yo quiero realizar otra operación que no sea la suma, lo que yo necesito hacer es, me voy acá donde dice suma de total ventas aquí, hago un clic sobre ella, o acá donde dice la I, perdón. Si ustedes, si ustedes tienen Excel de 2010 hacia atrás, presionan donde dice suma total ventas, le aparece un menú. En ese menú deben seleccionar la opción que dice configuración de campo de valor. Al presionar esa opción van a entrar acá. Yo acá voy a presionar directamente en la letra I, que es la información, y acá me aparece nombre del campo, suma de total ventas, y acá me dice resumir por. Y si se dan cuenta acá, me aparecen una serie de funciones. Sumar, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, contar números, desviación estándar, etc. Entonces acá yo puedo cambiar la operación. Como les dije, yo no quiero la suma de las ventas, quiero el promedio de las ventas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Presiono acá la opción que dice promedio y luego presiono aceptar. Al presionar aceptar, ahora acá dice promedio del total ventas y acá dice promedio del total ventas. Si nosotros nos damos cuenta, ¿qué fue lo que pasó? Cambió la operación de suma y cambió en este caso a promedio. ¿Ya? Entonces, de hecho, ese número no es la suma de todo eso, sino que es el promedio de los valores. Ahora, puede darse el caso en el que ustedes necesiten tener el promedio de ventas, pero además quieran tener la suma de las ventas. Para poder hacer eso,
ustedes pueden arrastrar más de una vez en la parte de valores un mismo ítem. O sea, yo puedo arrastrar acá ventas 2, 3, 4, 5, 6, las veces que yo estime necesario. Entonces, si quiero promedio de ventas y además quiero la suma de ventas, vuelvo a venir acá al total ventas, hago clic sin soltar y lo arrastro y lo coloco debajo. Entonces, mi tabla va a haber modificado. Ahora tengo promedio del total ventas y además tengo la suma del total ventas. O sea, tengo ambos elementos de manera simultánea. ¿Ya? Y si se dan cuenta, dice zapatillas, promedio del total ventas, suma del total ventas. Zapatos, promedio del total ventas, suma del total ventas. Total promedio de total ventas, total suma de total ventas. Y así yo podría arrastrar, podría volver a arrastrar las ventas y si las vuelvo a arrastrar, podría colocar, por ejemplo, promedio de ventas, suma de ventas y máximo de ventas. Y así sucesivamente podría colocar todas las operaciones que yo quisiera, ¿ya? Entonces ese es el segundo punto que es muy importante, que tiene relación con cambiar las operaciones que tiene nuestra tabla dinámica. El siguiente punto que vamos a ver dentro de tablas dinámicas es cómo cambiar el formato de los valores que se encuentran acá. Si se dan cuenta, esto está todo sin signo peso, sin separador de miles, etc. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto aparezca en pesos? Pero voy a cambiar la operación a máximo, ahí sí. Y voy a volver a arrastrar las ventas y tengo máximo de ventas y suma de ventas. Esto no tiene una razón lógica, pero yo voy a colocar el máximo de ventas en pesos y el suma de ventas en euros, ¿ya? Para mostrarles cómo hacer el proceso, en este caso con los pesos y en el otro caso con los euros. Entonces, yo dije que el máximo del total ventas quiero que esté en pesos. Vuelvo a presionar acá. Si recuerdan, tienen Excel 2010, hacen clic y presionan la opción que dice configuración de campo de valor. Hago clic acá y si se dan cuenta, acá dice número. Si ustedes tienen Excel 2010, acá va a decir formato de número, pero es lo mismo. Hago clic acá y ojo, se va a demorar unos segundos, así que si tienen ansiedad no se preocupen porque no estén apretando el botón porque va a aparecer en algún momento. Y nos vamos acá y queremos decir moneda, ¿cierto? Porque queremos expresar esto en monedas. Entonces acá me dice posiciones decimales y puedo colocar con un decimal, dos decimales. En mi caso va a ser 0 porque como vamos a usar pesos, los pesos no tienen decimales. Colocamos el signo peso y esto es si es que su tabla tuviese números negativos, ¿cómo quieren que se representen? No es que va a transformar los números a negativos. Lo que yo hago normalmente es selecciono la última opción que dice en color rojo y con un signo menos. O sea, cualquier valor negativo que tenga la tabla dinámica automáticamente se va a representar de color rojo y con el signo menos. Luego de eso presiono aceptar y nuevamente aceptar. O sea, hay que presionar 2 aceptar en este caso. ¿Y qué es lo que pasa? Me aparece el total de ventas expresado en pesos. Ahora voy a ir a la suma de total ventas y quiero expresarlos en euros. Entonces me voy acá y hago clic al suma de total ventas. Hago clic, configuración de campo de valor si tienen Office 2010, si no, hacer clic simplemente ahí en la I. Y nos vamos nuevamente a número. Nos vamos a moneda y acá sí le colocamos 2 decimales. ¿Por qué? Porque los euros sí tienen decimales porque tienen centavos. Entonces colocamos el signo negativo con rojo y presionamos aceptar. Y luego aceptar. Y si se dan cuenta, los total ventas están en pesos. El máximo de total ventas está en pesos. Y la suma de total ventas está en este caso. No, está en pesos. Y yo quería en euros. Perdón. Vamos a número. Y acá en el símbolo cambiamos el símbolo a euros. Vamos a buscar los euros. Ahí. Cualquier euro sirve. Y aceptar. Aceptar. Ahora sí. Entonces tenemos el máximo de total ventas expresado en pesos y la suma del total ventas expresado en euros. ¿Ya?
Y ese es el siguiente elemento que quería mostrar, que era entonces cómo cambiamos el formato de los valores dentro de una tabla dinámica. Vamos al siguiente paso. El siguiente paso que quiero mostrar tiene relación con la segmentación de datos, ¿ya? ¿Qué es la segmentación de datos? Es una forma sencilla de filtrar la información. Miren, acá arriba en el menú Analizar tabla dinámica se van a dar cuenta que les aparece una opción que dice Insertar segmentación de datos. Yo la presiono y al presionarla les va a aparecer un menú como este, ¿ya? Y acá es básicamente, les van a aparecer después unas tarjetitas para poder filtrar y uno dice, bueno, ¿por qué criterios quiero filtrar? Yo digo quiero filtrar por país, por ciudad, sucursal y producto, por ejemplo. Yo selecciono, puedo seleccionar uno o puedo seleccionar todos y luego presiono a aceptar. Al presionar aceptar les van a aparecer estas tarjetitas, ¿ya? Y estas tarjetas, ¿qué es lo que me permiten? Me permiten básicamente filtrar la información que se encuentra en mi tabla dinámica, ¿ya? ¿Cómo? Por ejemplo, si se dan cuenta acá, ¿qué países muestra? Argentina, Brasil, Chile y España. Supongamos yo estoy en una reunión y necesito ver solo la información de Chile. Entonces voy acá a país y hago clic en Chile. Y al presionar Chile, si se dan cuenta, la tabla automáticamente se filtró y me muestra solo los registros de Chile. Si yo digo, no, necesito Argentina o Brasil o España, me muestra los elementos que quiero. Si yo quisiera Argentina y Brasil, hago clic en Argentina, luego presiono la tecla Control de mi teclado, mantengo presionada Control y hago clic en Brasil. ¿Ya? Estoy en Mac, así que es Command. Ahí presiono. Entonces, ahí tengo Argentina y Brasil. Me está mostrando solo esos elementos. ¿Cómo vuelvo a la tabla original y elimino los filtros? Presionando acá como estos embudos con la X y ahí vuelve la tabla a su posición original. ¿Cuál es la ventaja de usar la segmentación de datos? Es que me permite de una manera visual ver qué cosas estoy filtrando. Por ejemplo, quiero ver solo las zapatillas. Presiono zapatillas y ahí yo sé, porque aquí aparece, que estos totales que están apareciendo acá son solo de zapatillas. Y si presiono zapatos, los totales que aparecen son solo zapatos. Y si borro el filtro, vuelve la tabla a su posición original con, en este caso, zapatillas y zapatos. ¿Ya? Voy a borrarlos. Y voy a volver a agregarlos para volver a explicarle los pasos. El paso número 1 era entonces, me posiciono dentro de la tabla dinámica. Luego me iba a la opción de analizar tabla dinámica o opciones, si es que tengo Excel 2010 en herramientas de tabla dinámica. Y selecciono la opción que dice insertar segmentación de datos. Y acá hago clic en los elementos que quiero. Y presiono aceptar. Y ahí me aparecen las tarjetas que corresponden a los elementos que quiero filtrar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos visto? Cómo crear una tabla dinámica, hemos visto cómo armar una tabla dinámica, hemos visto cómo cambiar las operaciones a máximo, mínimo, promedio, etc. Y también hemos visto el formato de números, cómo colocarlos en euros, pesos, dólares, etc. Y finalmente hemos visto la segmentación de datos. Lo último que nos falta para esta parte introductoria de tablas dinámicas es lo relacionado con los gráficos, ¿ya? Hay otro elemento que es bastante fundamental, que es actualizar o cambiar los datos de origen de la tabla, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo graficamos? Es bastante sencillo. Me posiciono dentro de la tabla dinámica, siempre posicionarse dentro de la tabla dinámica. Me voy a analizar tabla dinámica, ¿ya? Y cerca del final del menú hay una opción que dice gráfico dinámico. Ahí lo ven, gráfico dinámico. Yo lo presiono y ahí, ¿qué es lo que hace? Básicamente me generó el gráfico que yo necesitaba. Así de sencillo. Ahora, un aspecto importante es si yo voy acá a analizar y digo
gráfico dinámico, y no me gustó el tipo de gráfico dinámico que se creó, me aparece acá un menú que dice análisis, en este caso de gráfico dinámico, si se dan cuenta. Aparece opciones, luego dice diseño, ¿ya? Y acá me aparece una opción que dice cambiar tipo de gráfico. Y ahí puedo elegir si quiero un gráfico de línea, circular, estadísticas, etc. Si ustedes están utilizando una versión anterior de Excel, no necesitan hacer esto. Les va a aparecer un menú en el que ustedes eligen qué tipo de gráfico quieren utilizar, ¿ya? Y ahí está nuestro gráfico. Entonces es bastante sencillo el proceso. Voy a borrarlo y repetir. Entonces, ¿cómo generábamos un gráfico? Paso número 1, me posiciono dentro de la tabla dinámica. Luego me iba al menú de analizar tabla dinámica y selecciono la última opción, cerca de las últimas opciones que dice gráfico dinámico. Y ahí está. Ahora, ¿cuál es la gracia del gráfico dinámico es que está conectado con su tabla dinámica. O sea, cualquier cambio que ustedes hagan sobre la tabla dinámica se va a representar en el gráfico dinámico. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, acá voy a sacar el máximo de total ventas, lo saco, ven que la tabla cambió, pero también el gráfico. O sea, cualquier modificación que yo haga sobre el gráfico va a revertirse o se va a mostrar en la tabla, ¿ya? Así que eso es súper importante en términos de cómo crear su gráfico dinámico. Y esos serían los elementos básicos. En el siguiente video vamos a hacer algunos ejercicios de ejemplo y por supuesto va a estar disponible el archivo para que ustedes puedan hacer los ejercicios de tarea.